querida hermandad, a toda la audiencia en este día. Gracias a Dios por poder estar juntamente a ustedes por estos medios, poder comunicarnos de alguna manera. Nosotros desde aquí, de los estudios, les llevamos la palabra del Señor y ustedes contando del otro lado también lo que Dios está haciendo. Es importante que compartamos, que ustedes compartan cómo Dios les ha guardado, les ha bendecido, porque también es de fortaleza para nosotros, los hermanos, los que predicamos. Nos hace bien recibir buenas noticias. Si bien todo el día estamos recibiendo pedidos de oraciones, oración por uno, por otro, por diferentes problemas y dificultades, también es bueno cuando Dios obra y usted encuentra respuesta. También quisiéramos escuchar el testimonio de alguna manera, contados por mensaje o por una llamada telefónica, lo que sea, contar lo que Dios está haciendo, porque eso anima no solamente nuestras vidas, sino el compartirlo también hace mucho bien a los demás. Así que comparta lo que Dios está haciendo. Sé que Dios está guardando, cubriendo, supliendo todas las necesidades. Dios está obrando. Dios no se detiene. El mundo se ha detenido. De muchas maneras el mundo está detenido. En situaciones muy terribles y feas, pero Dios no se detiene. Dios sigue obrando en favor de sus hijos. En este día quiero compartir en el libro de San Juan, capítulo 1, capítulo 1 de San Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio, en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Quiero mirar el versículo primero, donde habla de que Él es el Verbo, es la palabra. Versículo 2, que es, o mejor dicho, en el versículo 1 primero, era el Verbo y era Dios. Era el Verbo y era Dios. Y en el tercer versículo dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Habla de Jesús como creador y sustentador de todas las cosas. El versículo 4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Por lo tanto, Él es la vida y Él es la luz. Y hasta aquí Juan no revela todavía, hablando acerca de quién está hablando, pero en el versículo 17 de San Juan dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada,
pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Así que está hablando del Señor Jesús. Del Señor Jesús. Todas las cosas por Él fueron hechas, dice el versículo 3, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que aquí revela la identidad de Jesús en el versículo 17. Así que Jesús es el verbo, la palabra, es Dios, es creador de todas las cosas, es la vida, es la luz. Por eso dice allí en San Juan 3:16, muy conocido, ¿no es cierto? Este texto, donde habla de que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que si uno deja de lado a Jesús, no hay, como dice la misma Escritura, no hay en ningún otro salvación. ¿Por qué Jesús vino a la tierra? En San Juan 1:14 lo dice, y aquel verbo, la palabra, Dios, fue hecho carne, Jesucristo, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el Antiguo Testamento hay un texto en Éxodo 25:8. Dice, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Como en el antiguo tiempo, aquí ahora Dios, en la persona de Jesucristo, toma forma de hombre, es la luz, es la vida, y hay reacciones ante esta verdad, ¿no es cierto? Que es lo que queremos, o lo que quiero por lo menos, compartir con ustedes. En el versículo 10 del capítulo dice que el mundo no le conoció. Cuando habla del mundo en su totalidad. No le conoció. Vino a los suyos, hablando del pueblo judío, y los suyos no le recibieron. Pero el versículo 12 dice que a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En San Juan 3:36, esto es maravilloso, el que cree en el Hijo tiene la vida, o tiene vida eterna, el que cree. El que no cree, el que rehúsa creer, la palabra rehusar es una y otra vez rechazar a Jesús. Pero el que rechaza una y otra vez al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El enojo de Dios está sobre aquel que no acepta al Señor Jesús. Que Dios nos ayude, porque estas grandes verdades reveladas aquí por Juan, nos muestra un camino muy claro, muy cierto. Jesús mismo lo dijo con sus propias palabras: nadie va al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Dios dice de Jesús que fue dado ese nombre a los hombres para que sean salvos. Por lo tanto, no aceptar a Jesús como Salvador, rehusar creer en Él, y cuando hablo de creer,
no es solamente una creencia abstracta, como tienen algunos, decir, bueno, sí, yo creo que hay alguien mayor o superior. Lo que tenemos que llegar a creer es en Jesucristo, en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario por todos nosotros. Y no solamente el creer, decir yo creo, sino también tiene que ver con el testimonio de nuestra vida, si en realidad hemos creído en Él. ¿Qué significa apartarse del pecado, de la maldad? A veces uno no es juez de nadie, ¿no es cierto? No debemos juzgar a nadie, pero si vemos la realidad, a veces vemos gente que dice que siga a Jesús y está en pecado, y sigue en pecado, y no quiere dejar el pecado. Y no está en Jesús, esa es la realidad. Porque la Biblia dice en Romanos que si estamos en Cristo, nueva criatura somos, las cosas viejas pasaron y ya son todas nuevas. También habla de que tenemos que despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a deseos engañosos. Si todavía hay deseos engañosos en nosotros, está muy claro que todavía el viejo hombre, la vieja naturaleza, gobierna nuestra mente, nuestras acciones, nuestras decisiones, y de repente decimos, por un lado, creer en Jesús, pero por el otro lado estamos en el pecado. Y esto no es real, así no debe ser. No es real en el sentido de que estemos haciendo las cosas bien, como corresponde, como debiera ser, porque Cristo es la vida, Cristo es la luz. Que Dios nos ayude. Sé que el ser humano está atado a esta naturaleza vieja, todos estamos atados a la naturaleza vieja, de alguna manera. Digo atado porque de repente no es que no hemos salido del cuerpo, seguimos en este cuerpo que por ahí tiene sus deseos engañosos, ¿no es cierto? Pero cuando estamos en Cristo, dice también el libro de Romanos, el pecado ya no se enseñoreará más de nosotros. Así que tenemos la autoridad y el poder de Dios para decirle no al pecado, no a la tentación al pecado, no a los vicios, no a la maldad, no a la mentira, no al engaño, no al adulterio, no a la fornicación, no a la borrachera, no a las orgías, no a todas esas cosas que destruyen al hombre, y no solo destruye al hombre, sino que destruye la amistad con Dios también. Como dice el libro de Isaías, ¿no es cierto? Así en el libro de Isaías capítulo 59, creo que versículo 1, dice que no se ha cortado la mano de Dios para hacer milagros, ni se ha agravado su oído, sino que vuestras iniquidades, dice Dios, vuestros pecados han hecho división entre Dios y los hombres. El pecado siempre divide al hombre de Dios. No hay vuelta que darle, no hay vuelta que darle. Lo mire donde lo mire. Y si no, pasamos a ser los religiosos, como era en aquel tiempo de Jesús, hipócrita, que por fuera eran todos como Jesús le dijo, sepulcro blanqueado, ¿no? Por fuera todo muy bien adornadito, pero por dentro toda clase de huesos ahí y olor, y usted sabe lo que debe ser un sepulcro, ¿no es cierto? Entonces que Dios nos ayude a mirar estas escrituras que nos van a hacer mucho bien. Y como dice el versículo 9, ¿no es cierto? A ver, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y bueno, vemos que algunos no le conocieron, otros lo rechazaron, pero otros lo aceptaron. Y aquellos que lo han aceptado son hechos hijos de Dios, hijos de Dios, hijos de Dios, hijos de Dios. Tienen vida eterna. Digo, hermanos, usted elige. Usted escoge, porque tampoco Dios obliga a nadie. Nada es a la fuerza. Jesús nos invita, nos revela su palabra, nosotros aceptamos el sacrificio de Cristo, aceptamos vivir una vida verdaderamente cristiana, lejos de la hipocresía, porque hoy se usa mucho que se usa. Hay muchos hipócritas, ¿no? Que de repente la palabra hipócrita viene de la palabra actor, ¿no? De una actuación. Por ahí de repente podemos actuar como cristianos cuando no es una realidad el cristianismo en nosotros. Que Dios nos ayude. Yo digo a toda la audiencia querida
que escucha este programa, este culto, por decirlo de alguna manera, aunque no lo es en toda su medida como debe ser en un templo, pero tratamos de, ya que no podemos reunirnos, tratamos de llevar la palabra a cada hogar. Y haga un examen, hermanos queridos. Es muy bueno examinarse. La Biblia nos manda: examinaos si están en la fe, examinados si están bien, examínense si... Y aún como dijo el salmista, no, escudriñame, Señor, y ve si hay en mí alguna cosa que no te agrada. Que Dios nos ayude y que podamos honrar el nombre del Señor. Sé que de repente hay debilidades, hay flaquezas, y bueno, y luchamos por eso, para no caer, ¿no es cierto?, en ninguna de las cosas que quisiera la carne. Luchamos, batallamos, y eso habla de un cristiano vivo. El cristiano que no lucha, que no pelea. Había una vez alguien que decía: yo no tengo problemas con el diablo. Claro, porque vivía para el diablo. Entonces, ¿qué problema va a tener con él? Al contrario, seguramente que el diablo le aplaudiría cada acción que hacía, ¿no es cierto?, o que decía, porque claro, no la va a molestar, porque si estaba teniendo una vida totalmente mundana y lejos de Dios. Pero sí, cuando uno lucha y pelea y batalla, está hablando de que hay un cristiano que lucha por la santidad, que lucha por mantenerse en Dios, que lucha por ser fiel al Señor. En este tiempo de pandemia, ¿cuántos han dejado de ser fieles a Dios, no es cierto? Como pareciera que ser más fiel a Dios es solamente ir al templo. Casi que más fidelidad al templo que a Dios, ¿no? Está bien que tenemos que congregarnos y deseamos y esperamos que llegue aquel día glorioso de que estemos libres de todo esto que se está moviendo en el mundo y que podamos volver a estrechar un abrazo, juntarnos y hacer la obra del Señor y tener los cultos como corresponde. Pero mientras tanto no debemos dejar de ser fieles, porque no sabemos realmente el momento que el Señor va a venir a buscar a su iglesia, o a cualquiera puede venir a buscar el Señor. Entonces, que Dios nos ayude a mantenernos fieles a la palabra. No es porque, bueno, no me congrego, no me ve el pastor, no me ven los hermanos, no me ven los colaboradores, obro de cualquier manera. Todo lo contrario, debemos ser más fiel que nunca, porque son tiempos más peligrosos que nunca. Por lo tanto, debemos permanecer en santidad, en pureza y en victoria. Siempre digo que la victoria, la bendición más grande es tener paz con Dios. Y para tener paz con Dios es necesario, como dice el libro de Romanos también, tenemos paz con Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. Por la fe tenemos paz con el Señor y con Dios. Así que Dios nos ayude a hacer las paces con Dios. Y por ahí de repente alguno que ha conocido al Señor y que se ha apartado y anda por ahí en algunos caminos que no corresponden y le está saliendo todo mal, acuérdese de las palabras de Job, del libro de Job, ¿no? Vuelve ahora en amistad con Dios, y por esto te vendrá bien y Dios quitará toda aflicción de tu casa. Querido hermano, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Síguelo a Él, como hay un cántico que cantamos, síguelo a Él, porque sin Él no hay vida eterna. Así que hay 3 grupos aquí, ¿no? Según lo hemos leído recién. Algunos no le conocieron, el mundo no le conoció, los suyos no le recibieron, pero hubo quienes le hemos recibido, y como está escrito, y aquellos que le recibieron, Dios le ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted elige. Puede ser uno de los que no quiere conocer al Señor, puede ser uno de los que no lo reciba al Señor, puede ser aquellos que rehúsan creer, que una y otra vez te han hablado y te han dicho y no quieres saber nada de Dios. Pero también puede ser uno de aquellos que diga: sí, Señor, aquí estoy. Perdona mis pecados, lávame en tu sangre, límpiame con tu poder. Hoy una vida se entregó al Señor, por supuesto, vía telefónica, hizo su confesión de fe, se entregó al Señor, aceptó a Jesús como su Salvador, y no tengo ninguna duda que de aquí en más tendrá una vida nueva, porque está escrito en la palabra que el que recibe a Cristo tiene la vida. Dios les bendiga y será hasta mañana. Y quiero decirle algo antes de despedirme. A partir del día de mañana, todos los cultos, reuniones, programas, como quiera llamarle, serán a las 18 horas. Así que allí el operador atento, arreglando el horario. A las 18 horas de lunes a lunes. Dios les bendiga. Hasta mañana, si Dios quiere.